a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy, después del gran atracón que me he dado de películas de la Hammer Films estos días anteriores comentando la trilogía del ciclo Karnstein, que podéis ver perfectamente en mi canal, hoy os voy a comentar una película de cine clásico, pero ya no del cine clásico de los años 30 o de los años 40 o incluso de los años 50, sino que vamos a irnos directamente a 1972, a una gran película realizada por un no menos grande director de cine que en los años 80 y en los años 70 también tuvo sus momentos de gloria. Dos veces ganador del Oscar precisamente por Memorias de África. Os voy a hablar esta noche del director Sidney Pollack y de la cual yo considero que es su mejor película, su obra maestra y sinceramente una grandísima película a todos los niveles. Fundamentalmente en el nivel interpretativo y en el visual. Esta noche os voy a hablar de Las aventuras de Jeremías Johnson, protagonizada por Robert Redford, por Will Geer y dirigida precisamente por el cineasta que os acabo de comentar, por Sidney Pollack en 1972. La verdad es que Las aventuras de Jeremías Johnson es un western, por así decirlo, una película bastante atípica dentro de lo que suelen ser las películas del oeste, las películas del Far West, del western, ya que argumentalmente nos narra la historia del personaje de Robert Redford, del personaje de Jeremías Johnson, que decide abandonar, por así decirlo, la civilización, tal y como se conocía a mediados del siglo XIX, en el Estados Unidos de 1850, aproximadamente 1845, después de la guerra que tuvo Estados Unidos con México, y uno de sus soldados, precisamente, Jeremías Johnson, interpretado magistralmente, como voy a comentar ahora, por Robert Redford, pues decide abandonar, desertar del ejército, un tema un poco espinoso en esta película, sobre todo en una de las secuencias a mitad de metraje, donde acompaña a una serie de militares que tienen que salvaguardar una serie de colonos que está en mitad de las montañas, porque él desierta completamente de lo que es el ejército. Él como personaje está absolutamente ya muy cansado de todo lo que es la vida en la civilización y lo que decide realmente para romper con todo eso es irse a vivir a las montañas rocosas. Es decir, vivir lo que en Estados Unidos se dice la vida como un trampero, es decir, una persona que vive en el bosque y que se dedica pues a vivir debido pues a la caza, a la pesca y bebiendo pues el agua de los ríos y prácticamente poca cosa más, pero que realmente es una vida muy dura, realmente dura, como se nos narra en este extraordinario film. Sidney Pollack, pues os puedo decir que es uno de los directores, para mí, más sobresalientes de los años 70 y de los años 80, que tuvo su culmen, como muchos críticos exponen, en la película Memorias de África en 1985, junto también con Robert Redford y con Meryl Streep, por la que ganó 7 Oscars de Hollywood, pero que yo creo que su obra cumbre a nivel intimista, a nivel de poesía, a nivel narrativo y visual, y también interpretativo, es sin duda Las aventuras de Jeremías Johnson. Para mí, una película potencialmente muy superior al drama melancólico de Memorias de África, que por muy buena puesta en escena y por muy buena banda sonora, que es uno de los elementos que destaca de esta película, para mí es singularmente inferior a este magnífico western que para mí es uno de mis favoritos. La película, dirigida evidentemente por Sidney Pollack, al que ya hemos conocido también por películas como por ejemplo, sobre todo de grandes clásicos de los 70, como es por ejemplo Todos los hombres del presidente, donde se narraba el escándalo del Watergate, también interpretada por Robert Redford y también por Dustin Hoffman en los papeles protagonistas. Los tres días del cóndor, también un drama periodístico, también realizado con Robert Redford, una película de intriga. Y también otros films, por ejemplo, como la misma Las aventuras de Jeremías Johnson, Memorias de África, es decir, grandes clásicos de los años 70 y 80. Por ejemplo, la película por la que Dustin Hoffman estuvo nominado al Oscar, que no lo consiguió en un papel realmente impresionante, pero que sí que la consiguió su compañera de reparto, que fue Jessica Lange, en aquella comedia estupenda llamada Tootsie, donde el personaje Jessica Lange se enamora de... por así decirlo, mejor dicho, al revés, el personaje de Dustin Hoffman, que interpreta un doble papel, se enamora de Jessica Lange, con el gran, por así decirlo, el gran giro argumental al final de la película, donde se da a conocer a Dustin Hoffman de que no es una mujer, evidentemente es un hombre, pero que Sidney Pollack para mí representa
un estilo desenfadado y a la vez épico que en los años 70 y los años 80 estaba muy de moda por aquel entonces. En 1985, Memorias de África fue la película que venció a una de las obras maestras, una de las muchas obras maestras de Steven Spielberg, que es El color púrpura, que recibió 11 nominaciones a Oscar y que se fue completamente de vacío en una de las galas de los Oscar más polémicas que ha habido pues, en los últimos tiempos. Pero ya os digo, Sidney Pollack, al que pudimos ver además en Eyes Wide Shut, en la película de Stanley Kubrick, haciendo precisamente un papel secundario, es uno de los grandes directores de los años 70 y de los 80, ganador de 2 Oscar por Memorias de África, pero que evidentemente es uno de los grandes olvidados a día de hoy. Es decir, Sidney Pollack fue un director que no se destacó precisamente por rodar grandes superproducciones, pero sí unas películas donde el contenido melancólico, intimista, romántico y de aventura, como la película que os voy a comentar esta noche, pues la verdad es que destacaban mucho, pero no eran las típicas películas o de aventuras o de ciencia ficción o de acción donde se le diera, por así decirlo, a la taquilla pues una gran explosión. No fueron, por así decirlo, ninguna de ellas un extraordinario taquillazo que recaudase cientos y cientos de millones de dólares. Fueron películas muy exitosas, pero que evidentemente no tenían una categoría, os voy a decir, de blockbuster. Eran películas, ya os digo, muy intimistas, porque Sidney Pollack era un director de cine muy, como sé decirlo, muy chapado a la antigua, es decir, muy deudor del cine clásico, donde evidentemente los personajes eran los auténticos protagonistas de la trama. No eran ni los efectos visuales ni la puesta en escena, sino que se basaba en las interpretaciones de sus actores. En Las aventuras de Jeremías Johnson, precisamente el aspecto más destacable es la interpretación de Robert Redford, en la que para mí es su mejor papel. Robert Redford ya había destacado anteriormente por una película junto a Jane Fonda llamada Descalzos en el parque, al final de los años 60, que fue una comedia romántica que tuvo muchísimo éxito en su carrera. Sinceramente, para mí nunca ha sido una extraordinaria película, pero donde despegó realmente Robert Redford a nivel de calidad interpretativa fue con Las aventuras de Jeremiah Johnson y también con El golpe de George Roy Hill, comentada también en el canal aquí hace relativamente poco y que podéis buscar perfectamente en la lista de reproducción en películas de los años 70. O si buscáis un poquito, buceáis un poquito dentro de mi canal. Las aventuras de Jeremías Johnson lo que destaca es por ser una película de aventuras en el más clásico sentido de la palabra. Es decir, es una película donde le van ocurriendo una serie de circunstancias y de acontecimientos al protagonista que le hacen crecer como persona y en el cual se va encontrando a sí mismo. ¿Os acordáis de una película hace poco galardonada también para el actor de Leonardo DiCaprio, dirigida por Alejandro González Iñárritu, que fue El Renacido? Pues os puedo decir que Las aventuras de Jeremías Johnson es digamos, la versión buena del Renacido. El Renacido también es una extraordinaria película, pero Las aventuras de Jeremías Johnson es superior. Se puede decir que El Renacido es una especie como de remake encubierto hasta cierto sentido de Las aventuras de Jeremías Johnson. Y El Renacido va a ser una película que yo comentaré aquí en el canal dentro de muy poco. Es más, cuando la comente, luego haré un vídeo especial explicativo sobre las analogías, las diferencias que hay precisamente entre Las aventuras de Jeremías Johnson, El Renacido, y por qué la película Sidney Pollack para mí es un producto muy superior al de González Iñárritu. Si esa película tuvo un Oscar al apartado interpretativo para DiCaprio, pues sinceramente Robert Redford también tendría que haberse llevado un Oscar a la mejor interpretación, ya que para mí es la mejor interpretación de toda su carrera. Robert Redford posteriormente recibiría el Oscar en 1980 por una película que dirigió él llamada Gente Corriente, que ya muy poquita gente se acuerda de esa película. La verdad es que no es una de mis favoritas, pero tengo que reconocer que como director, Robert Redford la verdad es que ha sido bastante competente, dirigiendo películas como El río de la vida junto a un jovencísimo Brad Pitt. También ha hecho las labores de actor, como por ejemplo en los años 90, realizando una serie de comedias románticas como Íntimo y Personal junto a Michelle Pfeiffer, y también junto a Brad Pitt, al que había dirigido y al que luego compartió cartelera con la película Spy Games, Juego de Espías. Pero la carrera de Robert Redford es tan sumamente amplia y dilatada que hablar solo de una de sus películas o de uno de sus trabajos, tanto director como de actor, realmente no se le haría justicia a este extraordinario actor, que fue uno de los hombres, uno de los sex symbols más deseados de la década de los 70 y de los 80, y que la verdad es que se ha, por así decirlo, perfeccionado a nivel de dirección
y que es director pues de otros pequeños clásicos, como por ejemplo El hombre que susurraba a los caballos, Quizzo, El dilema, junto a Ralph Fiennes, y que realmente destaca. La verdad es que la película, ya centrándome en las aventuras de Jeremias Johnson, es un auténtico viaje del héroe propiamente dicho. Es decir, la evolución del personaje que tiene el Jeremias Johnson, que tiene el personaje de Robert Redford, la verdad es que se podría trazar como por así decirlo, como un círculo que no tuviera ninguna espina en su camino. Es decir, es la aventura iniciática del héroe y es la típica y clásica película en el que un personaje se encuentra a sí mismo. ¿Os acordáis de películas como Bailando con lobos y Un hombre llamado caballo, donde los protagonistas lo que hacían era recorrer un camino de acontecimientos y de aventuras, como Robert Redford en esta película, que lo que hacen es cambiar su psique y conocerse a sí mismo de una manera muy profunda, y que todos los acontecimientos le van evolucionando prácticamente a golpe de porrazo, por así decirlo, en la narración de la película? Pues Las aventuras de Jeremias Johnson es ese estilo de película. Es decir, es la película donde un hombre completamente hastiado, por así decirlo, de la civilización que está viviendo en ese momento, decide ir a las montañas rocosas para convertirse en un trampero y, así decirlo, estar en soledad consigo mismo. Es decir, valga la redundancia, si estás en soledad evidentemente estás contigo mismo, pero en el sentido de esta película es que el personaje de Robert Redford quiere conocerse más íntimamente. Es decir, hasta dónde él puede llegar sobreviviendo en las durísimas condiciones que evidentemente les ponen las montañas rocosas y las temperaturas bajo cero por las que él va pasando, y que casi acaban con su vida en algunas partes de la película. Al principio del film vemos, pues evidentemente, a una persona pues que no tiene ninguna experiencia en la vida en la montaña, ninguna experiencia en la vida en el campo. Y eso está visualmente muy bien narrado por la cámara de Sidney Pollack. Sobre todo, por ejemplo, en aquella secuencia en el que él intenta, por ejemplo, pescar un pez en un río que tiene el agua completamente congelada. Intenta agarrarlo de mil y una maneras, pero se le escapa. Entonces él advierte la presencia de alguien y en ese momento Robert Redford se gira y a sus espaldas hay un indio crow, que es uno de los responsables también de la evolución de este personaje, sobre todo lo que es los indios, la raza de los indios crow, más bien la tribu de los indios crow, que lo que van a hacer a lo largo de todo el film, condicionar su vida hasta cierto punto. Y entonces cuando en ese plano, en esa secuencia, él se gira, ve al indio crow que está justamente al fondo del plano, que está esperando también en la orilla del río, y le mira con desprecio como diciendo: tú no vas a sobrevivir en estas condiciones, no hace falta ni que yo malgaste una flecha de las mías, porque según los indios crow, según el personaje de Will Geer, al que se encontrará posteriormente en la película, las condiciones son tan duras que un novato o un forastero, como le llama el personaje de Will Geer, que ahora os lo diré, un personaje realmente maravilloso en la película, a medio camino entre el drama y la comicidad, le indicaría que es muy difícil la supervivencia en esas condiciones. Y que los indios crow son realmente pues muy violentos. Y son muy estrictos y muy duros con las personas que están invadiendo su territorio. Pero el indio crow en ese momento no malgasta ni una sola flecha en dispararle al personaje de Robert Redford para quitárselo de en medio, porque él era un intruso, un forastero en sus tierras. Porque él piensa que si es incapaz ni de pescar un pez, él no podrá sobrevivir y acabará falleciendo. Cosa que evidentemente el indio crow en ese momento, que le mira con desprecio, cambiará a lo largo del resto de la película, como ahora os comentaré. Posteriormente hay otra secuencia donde Robert Redford se encuentra, evidentemente ahora sí, con el personaje de Will Geer, que es un trampero ya muy mayor, muy viejo, en una interpretación fascinante de este actor, que tiene muchísima experiencia viviendo en la montaña, y le va a decir: hasta cierto punto yo te voy a enseñar cómo se debe de vivir en estas condiciones, para que tú puedas, lógicamente, vivir de trampero si eso es realmente lo que quieres. El personaje de Will Geer es un personaje realmente muy carismático, ya que es muy observador. Por ejemplo, le mira los pantalones a Robert Redford viendo que tiene la típica línea, la típica raya, por así decirlo, en el pantalón gris del soldado del ejército. Y le pregunta en una de las secuencias: creo que ha habido alguna guerra que me he perdido. Pero el personaje Robert Redford, como le acaba de conocer y muy desconfiadamente, lo que no quiere es darse a conocer como un auténtico desertor, como un auténtico cobarde, por así decirlo.
Y es precisamente Robert Redford el que, aprovechándose, por así decirlo, de este viejo que está en las montañas y que ya tiene mucha experiencia, lo que va a hacer precisamente va a ser aprender de él. Es decir, el personaje de Robert Redford, con esto que os acabo de decir, va evolucionando, es decir, su arco dramático va evolucionando con todas las secuencias con los personajes que va viviendo. El personaje de Will Geer, digamos, que es, por así decirlo, el más exponencialmente importante, ya que, evidentemente, él va a aprender toda su técnica de trampero, todas sus tácticas y todas sus maneras de un trampero ya, por así decirlo, veterano, como es Will Geer. Y en una secuencia también muy cómica, dice, te voy a enseñar cómo cazar un oso, realmente. Entonces Robert Redford está en la cabaña, tranquilamente, en esa cabaña que tiene Will Geer, que se ha fabricado él. Es un personaje lleno de pieles de toda clase de animales que ha cazado, y de repente aparece un oso persiguiéndole, pero él está riéndose constantemente. Va a decirle, bueno, y si te persigue un oso, ¿cómo es que te ríes? Pero la gracia y el chiste viene que él lo que está haciendo es corriendo delante del oso y le, por así decirlo, le conduce hacia la cabaña donde está Robert Redford. Y entonces Robert Redford, que le ve venir y el oso le va persiguiendo, se mete dentro de la cabaña, pero Will Geer también se mete dentro. Y sale por una ventana, por así decirlo, el personaje sale por la ventana completamente despavorido y le dice Robert Redford, y ahora lidia tú con el oso que hay dentro cara a cara para ver cómo se puede cazar. Evidentemente, pues la secuencia es muy cómica, pero yo creo que es el único punto cómico que hay dentro de la película, pero lo que quiere el personaje de Will Geer precisamente es que Robert Redford, que Jeremias Johnson, vaya aprendiendo a machetazos. Es decir, vaya aprendiendo de cómo se vive en la montaña con todos los peligros que ello conlleva. Y luego también, después de él, después del personaje de Will Geer, al que deja posteriormente, pues también tiene una serie de encuentros con otros personajes, como es como una señora que vive en una cabaña, al que los indios Crow han matado a todos sus hijos y que ha perdido por completo la cabeza, excepto a uno que le adopta a Robert Redford para sí mismo, diciendo, bueno, te voy a acompañar, le voy a llevar a su hijo, ya que todos los demás han fallecido, y que esa mujer no se separa de la tumba donde están precisamente sus hijos muertos, me lo voy a llevar pues a un puesto fronterizo para que puedan ocuparse de él. Pero termina encariñándose con el niño y se queda con él. Otro de los personajes que hacen crecer el arco argumental del personaje de Robert Redford es aquel, que no me acuerdo el nombre del actor, al que encuentran precisamente metido dentro de un banco de arena con la tierra hasta el cuello. Pero precisamente por algo debía de ser. Evidentemente era un personaje que no había cometido ningún crimen, pero que los indios pues le habían metido ahí para que no diera, por así decirlo, no diera problemas. Y cuando Robert Redford rescata a este personaje, se ve envuelto en una serie de aventuras que van a terminar con que el personaje Robert Redford tiene que casarse a la fuerza con la hija de un jefe indio, que no es de los indios Crow, pero que esa india lo que le va a, por así decirlo, a aprender, lo que le va a enseñar a lo largo de todas las aventuras que va a tener con ella, va a ser precisamente el sentimiento de la humildad y del encanto y del respeto hacia una posible pareja. Pero fijaos hasta dónde llega la paradoja. Robert Redford, el personaje de Jeremias Johnson, lo que quería era vivir en soledad, pero debido a ese crecimiento personal que tiene con numerosos personajes de la película, se encuentra viviendo con un niño, que podría ser su hijo, y con una supuesta mujer, con una mujer suya a la que el jefe indio le ha casado con él, que es su mujer. Y tanto de la india como del niño va aprendiendo una serie de acontecimientos. Se va esforzando en la fabricación, por así decirlo, de una cabaña, como la de Will Geer, como la del personaje, al lado de un riachuelo, con una fotografía realmente preciosa, de lo que luego en el apartado técnico os hablaré de ella. Pero que todos los acontecimientos que va ocurriendo con ella le van, por así decirlo, enseñando el amor a la familia, el amor a la mujer, el amor a un supuesto hijo que, aunque no sea suyo, evidentemente le trata como tal. Pero luego ocurrían una serie de sucesos dramáticos en el que todo cambiara por completo cuando acompaña a una serie de personajes, a una serie de señores, o sea, de militares que pertenecen al ejército de Estados Unidos para salvar a un grupo de colonos dentro de un valle. Ocurrieron una serie de fenómenos, de hechos traumáticos, de acontecimientos traumáticos que volverán a hacerle cambiar y también evolucionar como personaje. La película, argumentalmente, os voy a decir así a grandes rasgos, termina con el final de Robert Redford, completamente solo,
viviendo también de la montaña y encontrándose nuevamente con el personaje de Will Geer, como si el arco argumental de esta película, o mejor dicho, el argumento, el guión, fuera completamente simétrico. El punto de inflexión es precisamente cuando le ocurre ese acontecimiento dramático, con su esposa y con ese niño que también había adoptado. Y entonces la película es como si siguiera evolucionando el personaje de Robert Redford, pero como si diera marcha atrás en todos los acontecimientos que ha venido y en todos los personajes que ha ido viviendo. Nuevamente se encuentra con el personaje de Will Geer, al que ya le trata de una manera, por así decirlo, después de todo lo que ha ocurrido, le trata de una manera más de tú a tú. Ya no le trata como si fuera un personaje al que tiene desconfianza, como si fuera un forastero, todo lo contrario. Le trata con tanta familiaridad, que Robert Redford ya muchas veces ya ni se inmuta, ni se levanta muchas veces a saludarle, ya que le ve como si fuera pues uno más de la familia de las personas que estaban allí viviendo como tramperos en las montañas rocosas. Y el final, que es absolutamente magistral y que ha sido imitado por muchos cineastas, como por ejemplo Kevin Costner en Bailando con Lobos, cuando el personaje de Kevin Costner, pues precisamente el coronel John J. Dunbar, bailando con lobos, el que baila con los lobos, como le llaman, pues es despedido precisamente por uno de los indios, por Pájaro Espía, creo que era Pájaro Guía, precisamente, que le despide diciéndole que será su gran amigo por toda la eternidad y para siempre. Pero aquí el final, que está inspirado, el de Bailando con Lobos, en el final de las aventuras de Jeremiah Johnson, es que en uno de sus viajes, en una de sus aventuras, el personaje de Jeremiah Johnson, Robert Redford, vuelve a encontrarse con el indio Crow, que precisamente al principio de la película se había burlado de él mirándole de manera despectiva. Pero debido a ello, debido a toda esa supervivencia que ha tenido, y precisamente con todos los incidentes de los indios Crow, porque tratan ya de verle como una persona que puede ser, evidentemente, debido a su nivel ya de experiencia y de veteranía, le ven como un posible enemigo y que han tratado numerosas veces de matarle, y que no lo han conseguido, le trata ya con respeto. Y ese indio que al principio de la película, ese mismo indio que al principio de la película le había mirado de manera despectiva y que para él había sido prácticamente despreciativo, ni siquiera malgastar una flecha para matarlo, le encuentra y le saluda con la mano, así, en señal de paz. Es decir, al final de la película vemos que el personaje de Robert Redford, Jeremiah Johnson, se ha ganado el respeto de la tribu más violenta de indios que estaban viviendo en las montañas rocosas. ¿Cuál habrá sido la evolución del personaje durante todo ese tiempo? Que él se ha ganado el respeto de los auténticos dueños de la montaña, que son los indios Crow. Como os estoy dando a entender, el argumento la verdad es que parece sencillo porque es una película donde hay muy pocos diálogos y que todo se ve visualmente, pero que es un argumento tan rico en matices y en detalles que convierten, ya os digo, el argumento y el guión de esta película en una de los más sobresalientes y en la mejor película de Sidney Pollack. El guión de la película está escrito por John Milius, y podemos encontrar incluso muchas reminiscencias con Conan el Bárbaro, con los viajes de Conan el Bárbaro en la película de 1982, dirigida también precisamente por John Milius. Es decir, Conan, en la película de Conan el Bárbaro, Arnold Schwarzenegger, pues vive una serie de aventuras, pero también es el viaje de un solitario, porque Conan viaja y vive de manera solitaria. Y podemos encontrar unas ciertas reminiscencias en la película de Las aventuras de Jeremiah Johnson, porque también es un viaje iniciático del héroe, por así llamarlo, en donde su personalidad va evolucionando con los acontecimientos y donde los personajes que se va encontrando, digamos que fortalecen narrativamente la personalidad del protagonista, en este caso Robert Redford. John Milius, la verdad es que firmó uno de sus mejores guiones. Y además, junto con Sidney Pollack, la verdad es que consiguieron una película, en ese sentido, argumentalmente redonda. Ya os digo, compleja, rica en matices, muy visual, como ahora os comentaré, porque es el aspecto más importante de la película. La fotografía, dentro de lo que es ya el nivel técnico, la fotografía es realmente sobresaliente. La montaña, tal y como la filma Sidney Pollack, la verdad es que es uno de los puntos fuertes. La montaña, los bosques,
la nieve, los desiertos, porque la verdad es que no solo el personaje de Robert Redford va evolucionando en las montañas rocosas, sino que en uno de sus numerosísimos viajes también, y cuando se casa con la India de los indios, que no son los Crow, que ya está fuera del territorio de las montañas rocosas, la verdad es que en ese sentido la fotografía nos da a entender que es muy rica en matices. Vemos desiertos, montañas, bosques verdes, bosques nevados, riachuelos, paisajes como si fuera la tundra, como si fueran las altas montañas. Hay una secuencia realmente formidable al principio de la película donde Robert Redford, al principio, cuando no tiene experiencia absolutamente de nada, pues se encuentra con un montañero muerto y con una inscripción en el pecho diciéndole que el rifle que él ha conseguido, el rifle que él tenía, ese montañero fallecido y congelado, es de una clase determinada, pero que es muy bueno, que dispara muy bien, por así decirlo, y que tiene unos disparos muy certeros. Y Robert Redford prácticamente se lo lleva. Pero cuando se encuentra con el personaje Will Geer dice, ese es el rifle de fulanito de tal, no me acuerdo ahora el nombre, y dice, y Robert Redford se le queda mirando como diciendo, oye, pues efectivamente tú le conociste, le llegaste a conocer, y le dice el otro personaje, sí, efectivamente, pero no tenía muchísimas, por así decirlo, muchas probabilidades de sobrevivir en la montaña. Evidentemente, cuando Robert Redford se encuentra con el personaje congelado al que le toma prestado, por así decirlo, el rifle, pues se ve reflejado en cierto modo a sí mismo, y ese es el punto al que él podía llegar si no se cuidaba y si no adquiriera un cierto nivel de experiencia, por así decirlo. La fotografía, sigo contándoos matices y niveles de ella, la verdad es que le gusta muchísimo a Robert Redford, es decir, a Sidney Pollack, en ese sentido, jugar con los grandes angulares, con los planos generales. La verdad es que la fotografía en esta película tiene un protagonismo absolutamente maravilloso. Es como volver a visualizar las antiguas películas de cine clásico como las de John Ford cuando filmaba en el Monument Valley. Pero aquí lo que estamos hablando pues es más de desiertos, de montañas, por así decirlo, más en el sentido de bosques, de la tundra, de los pinares. Pero la verdad es que el bosque, la montaña, es como un personaje más que constantemente van condicionando el arco argumental y el crecimiento como personaje que tiene Robert Redford. La verdad es que también nos encontramos con una fotografía muy rica en colorido y en matices. No es la típica película a lo mejor más tirando a monocromática o con colores complementarios como pueda ser El Renacido. Aquí la fotografía, también siendo muy buena y no desprestigiando el trabajo de Manuel Lubezki en El Renacido, la verdad es que en ese sentido la fotografía que tiene Las aventuras de Jeremias Johnson es mucho más rica en detalles. La otra tiene más profundidad de campo a lo mejor, nos da una visión más gris, más gélida de todos esos parajes. Sin embargo, como Las aventuras de Jeremias Johnson está enfocada más como un western, más que como un drama trágico, que es la película del Renacido, pues la verdad es que los tonos y el colorido es completamente distinto. Si en la película de Leonardo DiCaprio veíamos los bosques siempre nevados, congelados, con un frío que incluso te podía calar en los huesos, aquí lo que vemos ya no es solo eso. También tenemos secuencias en el que la fotografía nos da una sensación muy gélida, pero también vemos secuencias muy cálidas en las que hay riachuelos, en los que hay bosques muy verdes, grandes praderas, es decir, como si fuera un western prácticamente de toda la vida. En ese sentido, la fotografía de esta película es mucho más rica en detalles y de más alta gama, por así decirlo, que la del personaje, mejor dicho, la de la película de Iñárritu. La banda sonora es otro de los aspectos que destacan, pero por su ausencia. Esta película no tiene banda sonora propiamente dicha. Es decir, Sidney Pollack, para que el bosque lo transformase en otro, por así decirlo, en otro protagonista más, en otro personaje más de la película, lo que nos hace precisamente es que nos dejemos llevar por los sonidos. El sonido de los árboles con el viento ululante, el sonido de las aguas de un riachuelo, el sonido de los cascos de los caballos, el sonido de las pisadas en la nieve, el sonido de los gritos, mejor dicho, de los rugidos de los animales, de los osos, de los lobos, el más sentido como el sonido de la naturaleza. Es decir, Sidney Pollack en esta película nos quiere meter tan inmersamente, tan lleno de dentro de la aventura del personaje de Jeremias Johnson, que lo que hace es despechar por completo prácticamente todo tipo de banda sonora instrumental, y lo que hace es meternos de lleno en la naturaleza con los sonidos que hay en ella. El caer, por ejemplo, de la nieve de los árboles al lecho,
el caer, por ejemplo, mejor dicho, el sonido de las llamas cuando hace Robert Redford fogatas, el sonido de los cortes en la piel de los animales. Además, hablando ya precisamente de la caza o de los cortes de la piel de los animales, la verdad es que durante el rodaje Robert Redford tuvo que aprender una serie de técnicas de trampero, por así decirlo, ya que Sidney Pollack pues, se informó sobre el tema y le indicó a Robert Redford cómo realizar todas estas técnicas de supervivencia. Es decir, cómo se enciende un fuego, cómo se caza, cómo se debe andar por la nieve, cómo aproximadamente. Y entonces todo lo que vemos en la película respecto de las técnicas de caza, cómo se utilizan los cepos para cazar, todo eso, digamos que no es inventado por el director, sino que el director fue asesorado para que todas esas técnicas y esas tácticas de caza las llevase Robert Redford de la manera más fidedigna en la gran pantalla. La verdad es que la banda sonora está limitada a una canción, a una balada. Una balada que se repite varias veces en la película, pero que nos da a entender el nivel de soledad que tiene el personaje de Robert Redford en esta película. Una balada que, hombre, no os voy a cantar ni os voy a decir cuáles son sus estrofas, pero que es una balada que se limita prácticamente a 8 líneas cantadas en momentos muy determinantes de la película para acentuar la soledad o para acentuar los sucesos dramáticos que le van ocurriendo a Robert Redford en todos los acontecimientos que narra en esta película. La banda, o sea, lo que es la canción en sí misma se viene a traducir como, por lo que yo he visto, por lo que he oído en la película, como diciendo: esta es la manera que tú tienes de vivir y esta es la manera que tú has escogido vivir. Como diciendo, apenca con los hechos, porque este es el modo de vida que has escogido después de abandonar la civilización. Y que sale en muy, por así decirlo, contaditos con los dedos, en momentos muy puntuales de la película, que son los momentos más dramáticos, los momentos de más soledad, los momentos que son más difíciles para él y que más le cuesta, por así decirlo, aceptar, porque todo eso le va a hacer crecer como persona a Robert Redford. Al final de la película, pues Robert Redford se convierte, se transforma en un auténtico hombre de la montaña, en un auténtico trampero. Pasa de ser pues un soldado sin experiencia en nada, un soldado que no atiende a maneras, a razones, y que intenta sobrevivir como puede en la montaña, a un experto montañero, a un experto cazador, que se gana el respeto de las tribus, de los indios y de todos aquellos, incluso hasta los más violentos, que han intentado incluso cazarle. Por eso el lema de la película, cuando se estrenó y que viene aquí en la portada del Blu-ray, es: unos dicen que está muerto, otros que nunca lo estará, precisamente porque no hay nada ni dentro de la naturaleza ni fuera de la naturaleza que pueda ya con Jeremías Johnson. Para mí, Las aventuras de Jeremías Johnson supone, por muchísimos hechos, por todos los que os esté puesto aquí en este vídeo, por la filmación de esos fascinantes paisajes que fueron rodados en el desierto de Utah y en las montañas rocosas, una auténtica experiencia visual como pocas veces se ha visto en el cine. A mí me hubiera encantado vivir en 1972 y haber visto esta película. Yo nací en el 78, pero era cuando el cine clásico, o mejor dicho, esta película se ha convertido en un clásico, aunque no pertenece a la época dorada de Hollywood. Ver esta película hoy en día en una pantalla de cine sería un espectáculo visual realmente magnífico. Todo lo que son los exteriores rodados precisamente en el desierto de Utah, en el estado de Utah, en las montañas rocosas, nos dan a entender que Robert Redford, que Sidney Pollack, que John Milius y que todo el equipo artístico y técnico de esta película pasaron auténtico frío. Pero qué mejor manera de dar autenticidad precisamente a una historia que narrarlo in situ en los mismos lugares donde está escrito en el guión. Es decir, si es en las montañas rocosas donde se desarrolla, en las montañas rocosas debe de filmarse, para darle evidentemente mucho más verosimilitud a lo que es la película. Las aventuras de Jeremías Johnson es a día de hoy un clásico ya inmortal. Para mí, la mejor interpretación de Robert Redford, una película muy estimable por todos los cinéfilos, que fue en su momento un éxito fundamental de taquilla y también un éxito global a nivel de crítica. Yo de vez en cuando pues me pongo esta película porque tiene suficientes momentos épicos, melancólicos, dramáticos, pero sobre todo de aventura. Esta película yo personalmente la vi cuando yo era muy niño, tendría yo unos 9 o 10 años, y sinceramente no sé por qué recordaba que se desarrollaba más en la actualidad y que Robert Redford llevaba con un coche y que, cansado de la civilización, decide irse a vivir a las montañas rocosas.
Pero cuando yo cuando ya me la volví a comprar en Blu-ray y la volví a visualizar después de pues casi 25 o 26 años después, no recordaba que precisamente no se desarrollaba en la actualidad de los años 70 u 80, sino en 1845, pero que el resto de la película sí que la recordaba, y me dejó un pozo de melancolía, de nostalgia y de soledad la película, como le puede dejar a lo mejor a un niño de 9 años, pero fue más la impresión de ese hombre que va pues a vivir completamente solo en la montaña, que él aprende los valores de la familia tradicional, que se esfuerza por crecer físicamente y mentalmente, sobre todo psicológicamente, y que todos los acontecimientos que va ocurriendo, que completamente distantes de estar solo, lo que precisamente le van haciendo es crecer como persona, madurar ante muchos aspectos de la vida, aceptar otros aspectos que él no quería precisamente, pero que debido a las circunstancias se ve forzado a aceptar, pero que realmente su crecimiento personal es absolutamente maravilloso. Ese plano final de Robert Redford con la mano herida por todas las aventuras, marcada por el tono de lo épico, completamente barbado, lleno de pieles, con la mano, ya os digo, medio vendada por pieles también, saludando al indio Crow, haciéndole un gesto así con la mano de paz, e indicando para sí mismo con una leve sonrisa llena de melancolía que esa especie como de guerra que tenía con los indios Crow se ha terminado, que debido a todos los acontecimientos que ha pasado, él ha superado como una especie como de pruebas que esos indios le han ido poniendo a lo largo de toda la película, porque la presencia de los indios Crow también, tanto físicamente como cuando se omiten, es decir, cuando saben que están pero no están en la pantalla, llega a ser tan determinante que Robert Redford acaba, el personaje de Jeremiah Johnson, acaba por ganarse el respeto de los indios más violentos y de los indios que habían estado viviendo allí durante miles de años, y que un forastero de repente venido del ejército norteamericano aprende una serie de tácticas, aprende una serie de maneras de vivir y acepta también las leyes de la naturaleza, por así decirlo, y que se adapta perfectamente al entorno, y que todo eso le hace que el respeto de los indios haya sido ganado. Por todo eso y por mucho más, yo creo que Las aventuras de Jeremiah Johnson es un título clave dentro de la historia del cine, un western completamente atípico, no un western crepuscular ni mucho menos, un western completamente atípico, enfocado más a las aventuras, pero enfocado a lo que es el desarrollo de un personaje. La verdad es que lo que es el desarrollo de este personaje a lo largo de toda la película debería ser algo que a nivel de guión se pudiera aprender en las escuelas de cine, porque ya os digo que esta película de Sydney Pollack es una obra maestra absoluta, un clásico a día de hoy, querido por muchos, por así decirlo, por todos los cinéfilos, y que para mí supone una película de aventuras redonda. Las aventuras de Jeremiah Johnson de 1972, dirigida por Sydney Pollack y protagonizada por Will Geer, por esos maravillosos parajes, pero sobre todo por un inconmensurable Robert Redford. Espero que la veáis, os suscribáis al canal, me comentéis abajo aquí todo lo que queráis, porque esta película realmente no merece. Si no la habéis visto, ya estáis corriendo al centro comercial a comprárosla, porque es un clásico indispensable a día de hoy. Las aventuras de Jeremiah Johnson, de Robert Redford y Sydney Pollack. Que la disfrutéis. Hasta mañana.